¿Te imaginas vivir en una pequeña ciudad escondida donde solo se puede acceder a través de un kilométrico túnel de una sola vía? Aunque cueste creerlo, un lugar con estas características es real. Se trata de Whittier, una ciudad del estado de Alaska que cuenta con poco más de 220 habitantes. A pesar de contar con un puñado de construcciones, alrededor del 98% de los habitantes prácticamente se han acomodado en uno de sus edificios, llamado Baggage Towers. Sí, todos viven ahí excepto un par de rebeldes. Que por cierto uno de ellos es Paul, que vive en su remolque al lado del edificio. Pero remontándonos en la historia de esta particular ciudad, dos de sus más imponentes edificios son el Wagner y el Baggage Towers, los cuales fueron construidos producto de la Segunda Guerra Mundial, a fin de servir como base militar en la parte más alejada de la frontera de la Guerra Fría. Sin embargo, estos inmuebles, cuyo costo bordeó los 55 millones de dólares, fueron abandonados 7 años después de su fundación. Esto porque los militares se dieron cuenta que no había mucho que hacer en un lugar tan remoto. Fue así como la mayor parte de la población fue abandonando el lugar, mientras que algunos se sintieron atraídos por esta particular ciudad y se quedaron a vivir allí. De esa forma, el Baggage Tower, de 14 pisos, se convirtió en el hogar de unas 220 personas que viven en Whittier. Así, el edificio es el centro de la ciudad, ya que aparte de albergar a la mayoría de sus habitantes, en sus primeros pisos funcionan las oficinas municipales, el departamento de policía, un centro médico, el correo, un hospedaje, lavandería, una escuela y un pequeño almacén. Otro reducido grupo de edificios salpica el paisaje, como por ejemplo un gimnasio militar que funciona como almacenamiento de barcos, una posada que recibe los esporádicos visitantes, un bar y un restaurante. Uno de los elementos que más llama la atención es el túnel de más de 2,5 kilómetros de largo que fue construido en 1943. En un primer momento fue concebido solo para ferrocarril y así llevar suministros a esta base protegida. Pero hoy en día, y a más de 60 años de su construcción, el túnel de una sola vía que cruza la montaña fue acondicionado para permitir tanto el tránsito de trenes, vehículos y personas. Lo más curioso es que el mismo, a partir de las 23 horas, es cerrado para la seguridad de la ciudad y a las 5:30 de la mañana del día siguiente se vuelve a abrir. Así es continuamente día tras día. A pesar de las condiciones y su apartada ubicación en el mapa, la ciudad recibe cientos de turistas y trabajadores cada año. Algunos simplemente van de paso, mientras que otros se enamoran del lugar, por el hecho de estar aislado del mundo o por el fuerte sentido de unidad que evidencian sus habitantes, donde cada persona es importante por el rol que juega en el funcionamiento de la ciudad. Esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado. ¿Y a vos te gustaría vivir en Whittier? ¿Te imaginas vivir en una pequeña ciudad escondida donde solo se puede acceder a través de un kilométrico túnel de una sola vía? Aunque cueste creerlo, un lugar con estas características es real. Se trata de Whittier, una ciudad del estado de Alaska que cuenta con poco más de 220 habitantes. A pesar de contar con un puñado de construcciones, alrededor del 98% de los habitantes prácticamente es y medio de largo que fue construido en 1943. En un primer momento fue concebido solo para ferrocarril y así llevar suministros a esta base protegida. Pero hoy en día, y a más de 60 años de su construcción, el túnel de una sola vía que cruza la montaña fue acondicionado para permitir tanto el tránsito de trenes, vehículos y personas. Lo más curioso es que el mismo, a partir de las 23 horas, es cerrado para la seguridad de la ciudad y a las 5:30 de la mañana del día siguiente los 55 millones de dólares fueron abandonados 7 años después de su fundación. Esto porque los militares se dieron cuenta que no había mucho que hacer en un lugar tan remoto. Fue así como la mayor parte de la población fue abandonando el lugar, mientras que algunos se sintieron atraídos por esta particular ciudad y se quedaron a vivir allí. De esa forma, el Baggage Tower, de 14 pisos, se convirtió en el hogar de unas 220 personas que viven en Whittier. Así, el edificio es el centro de la ciudad, ya que aparte de albergar a la mayoría de sus habitantes, en sus primeros pisos funcionan las oficinas municipales, el departamento de policía, un centro médico, el correo, un hospedaje, lavandería, una escuela y un pequeño almacén. Otro reducido grupo de edificios salpica el paisaje, como por ejemplo un gimnasio militar que funciona como almacenamiento de barcos, una posada que recibe los esporádicos visitantes,
visitantes un bar y un restaurante. Uno de los elementos que más llama la atención es el túnel de más de 2 kilómetros tan acomodado en uno de sus edificios, llamado Baggage Towers. Sí, todos viven ahí excepto un par de rebeldes, que por cierto uno de ellos es Paul, que vive en su remolque al lado del edificio. Pero remontándonos en la historia de esta particular ciudad, dos de sus más imponentes edificios son el Wagner y el Baggage Towers, los cuales fueron construidos producto de la Segunda Guerra Mundial, a fin de servir como base militar en la parte más alejada de la frontera de la Guerra Fría. Sin embargo, estos inmuebles cuyo costo bordeó